Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes dentro del Consejo de Literatura en el distrito de Medellín, así como miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia. Quisiéramos en este programa abordar un tema, una discusión que se ha multiplicado. Es una discusión antigua, por supuesto, pero se ha multiplicado en virtud también, por supuesto, de las redes sociales, se ha multiplicado en el espacio literario y tiene que ver con la figura, esa relación entre el maestro y el discípulo, ¿cierto? Porque hay una proliferación bastante notable, ¿no? De maestros autodenominados y que exigen además cierto tributo intelectual y cierto comportamiento de las personas con las que se relacionan en redes. Entendamos también o compartamos también un punto de vista preliminar que tiene que ver que con la expansión que se ha dado de los círculos literarios por medio de las redes sociales. Entonces, digamos lo que ese radio de influencia que se tenía de pronto en un ambiente más pequeño y era más reconocido por todos los que interactuaban con esta persona, disminuye, ¿no? Puede disminuir por regla general o aumentar dependiendo de qué tanto cale el discurso y las actitudes de esa persona por una serie de factores, ¿cierto? Que hoy en día son de orden, por lo menos en redes sociales, básicamente cuantitativos, no tanto cualitativos. Pero es otro aspecto que vamos a tocar un poco más adelante. La idea es hacer una reflexión corta y prever cuál es la importancia de eso, ¿cierto? Más allá de temas quizá de ego o temas quizá que tengan que ver un poco más con el admitir, eh, digámoslo, la férula intelectual y la férula artística de otra persona, tiene que ver con la actualización de esas relaciones. Usualmente un maestro por regla general, ¿no? Y aquí, lógicamente, hacemos la salvedad. ¿No? Estamos hablando en un plano informal, artístico, estético, sin tener en cuenta quizá que a un nivel puramente educativo alguien puede optar a una maestría y ser un magíster y esa es otra discusión, ¿cierto? A tenerlo en cuenta. Entonces, el papel del maestro, ¿cuál es el asunto fundamental? Es ver si ya en el plano presencial eh, nuestra relación como lectores y como escritores puede verse afectada, teniendo en cuenta la influencia que reconozcamos o no de un determinado maestro, pues mucho más en el ámbito de las redes sociales, ¿no? Hoy en día, donde buscamos tanta información y queremos conocer y tenemos la posibilidad de conectar en tiempo real con escritores de otras latitudes, con otras realidades, pese a que a los asuntos y los temas y problemas literarios de fondo sean más o menos los mismos, pero varía también mucho la forma en la que se aborda conforme el contexto. Entonces es importante actualizar esa relación de maestro-discípulo. Lo primero, fácilmente, digamos, no es un esquema pues que sea verdad revelada ni que de alguna forma cierre la posibilidad a otros elementos. Yo diría, ¿qué significa ser un maestro? Vamos a circunscribirnos al tema de la literatura, aunque son atributos comunes, ¿no? Por decirlo en otras áreas artísticas. Es una persona que tiene un conocimiento, un saber, tiene una praxis de ese conocimiento, un saber hacer, un qué hacer que tiene, que es valioso, ¿cierto? Ahora bien, ese elemento por sí mismo no bastaría porque puede que yo por lo menos considere que tengo cierta valía o cierto conocimiento, cierta percepción de la literatura, que puede no tener un impacto. Y ese impacto no está relacionado a nivel causal con el mensaje en sí mismo, puede ver con el medio. Pero como el maestro, y vamos a pasar a otro elemento, debe tener una experticia, y esa experticia, esa autoridad, tiene que tener una prueba social, un reconocimiento. Ese es el segundo elemento. Entonces ahí sí tenemos que ver que una persona puede tener un mensaje importante, pero que en su tiempo no se ha recibido, o la persona puede pensar que es importante y realmente
no ser tan determinante. Entonces, lo segundo es, aparte de ese conocimiento, ese quehacer, ese saber hacer, tienes que tener una experticia, una autoridad que la base es la prueba social. Allí se requiere porque el maestro no puede o no debe racionalmente considerarse como tal si no tiene prueba social de que es un maestro, que es una persona con una autoridad, evidentemente. Y la otra situación tiene que ver también de pruebas social con un círculo, una comunidad de discípulos, que allí se confundía bien poco porque el radio de influencia puede ser muy grande de una persona en redes sociales, puede tener 10.000 seguidores, 20.000, 100.000, 1 millón de seguidores. Eh, allí no, allí el tema de la proximidad, la cercanía con las enseñanzas de ese maestro estaría limitado, ¿no? Por el medio de interacción que son las redes, pero digamos lo que hay maestros, pues, que en ese orden de ideas podrían llegar a tener un radio de influencia mucho mayor que otros maestros que no tienen acceso a esa posibilidad. Pero digamos que prueba social de ese círculo, ¿cierto? Podrían también tenerse en cuenta entonces a la comunidad de sus discípulos. Ahí también nos hacemos la pregunta, ¿cierto? ¿Qué es lo que más importa? El número, que en redes sociales usted lo puede seguir una cantidad de gente, pues le gustó un video o a una persona, pero debe haber otros elementos. O sea, ahí se vinculan los tres. Ese conocimiento que él tiene, ese quehacer se debe plasmar por regla general en un libro, ¿no? Sobre todo si habla de literatura, un libro que aborde la literatura. Aparte, si puede o no tener, puede ser un crítico literario, eh, inclusive puede no querer tener discípulos. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente ahora este crítico literario español, Jesús Maestro, del cual ya hemos hablado en el canal, que tiene su canal de YouTube, y hay mucha gente que lo sigue, y él no según su discurso y según lo que se ve, no tiene como una intención por lo menos deliberada, lo que yo he visto, ¿no? De tener una gran cantidad de discípulos o esa relación de proximidad, pero mucha gente lo puede seguir. Como en otros casos, mucha gente sigue a este maestro, pero entonces la cantidad, la calidad, eh, son cosas que se diluyen un poco, pero es un factor, por decirlo así, estructurante. Entonces también el número de los discípulos, por lo menos tiene que ser una comunidad, así sea pequeña. Ese saber hacer, ese conocimiento, estar plasmado en una obra literaria, puede también estar plasmado en una crítica literaria o en ambas, que es lo que suele suceder. Y esa expertise, ese reflejo de la autoridad. Entonces, es un esquema vertical, un esquema piramidal, ¿cierto? El maestro irradia en los esquemas verticales, en los talleres, que suele suceder, con todo el respeto, porque hay talleres muy excelentes de formación, pero son estructuras verticales. Ahí hay una persona que detenta un saber, el que detenta un saber detenta un poder y, y el resto que de alguna forma trata de absorber esa situación. Entonces hay una asimilación. Ahí tendríamos que hablar un poco también que ese maestro se convierte en un guía, en un formador, debe tener un carácter modélico, debe ser un- una persona o un autor, porque a veces puede ir disociado, ¿no? La parte personal y la parte artística, pero aunque suelen los discípulos suelen aceptar esas características que pueda tener o no el maestro, debe ser un modelo a seguir, un patrón de comportamiento el que él tenga y un patrón estético, el de ese maestro. Yo también diría en esas relaciones que debe generar un verdadero maestro, un movimiento, una escuela, debe generar algo, una cuestión para trascender, ¿cierto? De pronto no en los términos de una escuela, digamos, que trascienda los anales de la literatura como tal, pero sí que deje una impronta, un círculo por lo menos, donde estas personas digan, vea, yo tuve 10 años, 15 años o 5 años o un tiempo X asistiendo a ese taller, eso me ayudó como escritor. Los frutos, ¿cierto? El resultado que dan los discípulos. En ese sentido, la figura del maestro en literatura y en la cultura sigue siendo absolutamente necesaria como formador. El maestro como formador, el maestro como guía creativo, como guía estético. Y una relación
vertical piramidal, donde el maestro está en la cima. Esto, los profesores estarán más relacionados con esto. Hay un autor, se llama Louis Nott, autor francés, tiene un libro que se llama Las pedagogías del conocimiento, ya ahí entrando pues en el terreno puramente didáctico y pedagógico. Y él habla, según recuerdo en el libro, en una parte de dos procesos de formación, ¿no? Como ya hemos dicho en otras ocasiones, de autoestructuración, que es cuando el estudiante construye su conocimiento, ¿cierto? Creo que ahí habla de la metodología de Crowley, de Montessori, el estudiante construye su conocimiento, el educando, en este caso, ya un concepto puramente pedagógico, y de heteroestructuración, el conocimiento viene de afuera. El conocimiento se correspondería a la pedagogía tradicional y estaba en los términos de alguien que detenta. Y esa es la relación que suele tener un maestro con sus discípulos. El maestro es el que enseña, el maestro es el que genera el conocimiento y los demás lo asimilan. Entonces, ¿es necesario la figura del maestro? Sí. ¿Hay otros modelos alternativos al del maestro? También. Por lo menos en Epísteme Colombia consideramos que el intercambio de argumentos, de razones, de saberes, de experiencias entre pares puede ser tan o más significativo que la figura de un maestro. Por eso es una estructura de orden horizontal. Se trata precisamente de eso. Porque la estructura del maestro remite a cierta, respetuosamente, ¿no? Cierta posición de minoría frente al que está siendo el detentador del conocimiento. Esa es una relación que en muchos casos es fructífera ahora. Evidentemente, cuando hay un corte de ese cordón umbilical y esos discípulos de ese tallero, de esa experiencia, de esa tertulia literaria, de ese círculo, se desarrollan, para el maestro debe ser muy gratificante. Ese es el final más adecuado o es el proceso más adecuado cuando de ese maestro surgen discípulos que también pueden crear, que también generan su propia obra, tienen su propia voz. Ese es un modelo muy sano, estamos de acuerdo con eso, porque evidentemente está dando un aporte tanto a la experiencia del maestro, a esa semilla que siembra y que riega, y el maestro con autoridad y al mismo tiempo con un trato respetuoso corrige, ¿cierto? Este texto, quizá esa frase no encaja allí, quizá la construcción de los personajes no es buena. Eso es lo ideal y sucede, afortunadamente sucede mucho y es bastante valioso, pero también sucede que eh, a veces no es ni siquiera responsabilidad del maestro, los discípulos se quedan en una relación parasitaria respecto de la figura del maestro y se muere el maestro y entonces de allí no salió nada. Usted ve que, bueno, se murió el maestro tal que estuvo 30 años, 40 años y ¿qué pasó con los discípulos? ¿Qué trascendencia tuvieron? Ninguna. Tiene una relación parasitaria, por un lado. Y por otro lado, el otro reverso, una relación autoritaria de parte de ese maestro que se va a lo personal, que lamentablemente también pasa mucho, ¿cierto? Hay mucha egolatría, hay mucho, un carácter narcisista de parte de este maestro y que permanentemente exige de sus discípulos ciertas formas, ¿no? Ciertos protocolos de acercamiento. Entonces son las dos relaciones derivadas, tanto la parasitaria como la autoritaria, ¿no? Que no son sanas, pero hay una relación formativa y que se ve cuando el maestro o abandona la actividad o muere o algo sucede, que en esos discípulos se pasa de esa heteroestructuración a una autoestructuración creativa y ellos generan sus propios textos. Es un modelo válido, es un modelo interesante. Nosotros como comento, abogamos más por una estructura horizontal de intercambio de argumentos, de saberes y de experiencias entre pares. Nos parece un proceso bastante formativo y es por lo que abogamos. Sin embargo, hicimos esta reflexión porque lo estamos viendo mucho con esa expansión que hay y se ven esos choques de egos inmediatamente y no se perdona una tilde, una coma, no se perdona una mera divergencia y uno se va a los perfiles, no tanto auscultándolos, sino al perfil en cuanto a la respuesta que se dan entre sí
y son monólogos, son sucesiones de monólogos, de exposiciones, no se escuchan porque ambos parten de la premisa que ambos saben demasiado y que yo por qué voy a escuchar a esta persona. Entonces, cuando se parte de la premisa que yo soy un maestro y a mí todo el mundo me tiene que escuchar y yo tengo la razón siempre, que es algo bastante infantil, bastante escolar, pero sucede aún entre las personas más versadas, es imposible llegar a una dialéctica y a un conocimiento superior al que se tenía previamente antes de entrar en una discusión, y pensaría yo que lo mejor entonces es evitarse la discusión, que es una práctica saludable. Bueno, como siempre, pues les invitamos a suscribirse, a compartir el contenido, lo más importante, a comentar. ¿Ustedes han tenido maestros? ¿Cuáles han sido esos maestros que han tenido en círculos literarios? ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Nunca los han tenido? Esperamos pues conocer su opinión. No siendo más, con el mayor de los gustos, nos veremos en una próxima oportunidad.